Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que Dios les haya estado bendiciendo esta semana que ha pasado y que en esta semana que estamos podamos seguir considerando las bendiciones de Dios en nuestra vida y en esta tarde-noche, podamos aprender de la palabra de Dios. Les invito a orar. Les digamos, Señor, en esta hora te damos gracias porque eres bueno, porque nos das la oportunidad de acudir a ti en nuestra voz y decirte que te amamos por encima de todas las cosas y a pesar de todos los problemas, queremos seguir siendo fieles a ti y depender de ti. Que tu palabra, que vamos a considerarla el día de hoy, pueda traer bendición, un desafío a nuestra vida, y que también tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón para que sea no solo un entendimiento en el conocimiento, sino un entendimiento para traerlo a la práctica. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos ahora en el capítulo 2, versículos 18 al 29. Y como voy mencionando los versículos para ir aplicando su enseñanza, ya saben que no leo el pasaje, porque de todos modos lo leemos al ir leyendo versículo tras versículo. Ahora estamos en el mensaje a la iglesia número 4 o a la cuarta iglesia, y en este caso estamos hablando de Tiatira. Hemos hablado de las 3 iglesias anteriores, y Tiatira, para entender un poquito el contexto del mensaje que se le envía a ella, era una de las ciudades que en su momento o en el momento que se escribe la carta, recuerden que esta carta se escribe al final del primer siglo, era una ciudad que dependía del comercio y de las artesanías. Y era una ciudad que en todas estas artesanías que hacían y todo el comercio que desarrollaban, estaba caracterizado por tener como lo que hoy llamaríamos sindicatos o grupos que, perdonen mi redundancia al no encontrar una palabra inmediata, que ayudaban o donde convergían, iba a decir que agrupaban, donde convergían las personas que tenían el mismo oficio, el mismo trabajo o fabricaban lo mismo. Era una ciudad comercial, de mucho comercio. Y estos grupos donde convergían las personas que tenían el mismo trabajo u oficio, eran grupos que para pertenecer a ellos también tenían como parte de sus reglas ser adoradores de los dioses que ellos tenían. Ellos tenían sus propios dioses, y en ese sentido ellos se juntaban para adorarlos. Aquí se adoraba a Apolo y a Artemisa, y estos dioses se caracterizaban, entre otras cosas, como ya hemos observado en las otras iglesias, por tener adoración relacionada mucho con el tema de sexualidad. Es decir, eran dioses que se les adoraba, y en sus ritos habían tremendas orgías, las sacerdotisas sagradas que se dedicaban a la prostitución, y esta era parte del hábitat o de la cultura, de la forma de ser tanto social, económica como religiosa de Tiatira. En este lugar estaba la iglesia que hoy analizamos. En este contexto, comenzamos el versículo 18, y el versículo 18 dice: y escribe
al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Vean cómo hay tres expresiones para referirse a cómo se autollama, se califica a nuestro Señor Jesucristo. Primero dice que es el Hijo de Dios. Y luego dice quien tiene ojos como llamas ardientes. Y por último, cuyos pies son como bronce exquisito. Esto es muy interesante porque en un lugar donde más adelante vamos a observar que hay una profetisa que está enseñando algo totalmente diferente al cristianismo y está induciendo a la iglesia, a una parte de la iglesia, a una adoración que no es la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se presenta diciendo, el único Dios soy yo, Hijo de Dios. Nadie más merece adoración, porque había esta profetisa, después vamos a hablar de ella, que estaba enseñando algo diferente. Y luego el segundo concepto tiene que ver quien tiene ojos como llama ardientes. Cómo Jesús se presenta ante la iglesia de Tiatira como el que es capaz de ver y observar todo lo que sucede en la iglesia. Y esto tiene relación con lo que ya hemos hablado y lo que vamos a hablar. Y luego termina con una tercera expresión y dice que el que tiene los pies como bronce exquisito. Y llama la atención que él está haciendo un planteamiento, Jesús está haciendo un planteamiento de él mismo, cómo tiene la capacidad para establecerse en un lugar. Y no hay nadie, ningún instrumento de Satanás que lo pueda mover porque tiene todo bien ubicado. Aunque Satanás quiera destruir, no se puede destruir aquel que tiene los pies como bronce. Después de la salutación, vean cómo aquí el versículo 19 dice, conozco tus obras. Vean las obras que la iglesia tenía. Tu amor y fe, servicio y perseverancia. Y tus obras, tus últimas obras, son mayores que tu primera. ¿Se acuerdan que a Éfeso una de las cosas que condena Jesús es la falta de amor con que hacían las cosas? Tiatira no tenía ese problema. La iglesia cristiana, los que seguían fieles a Dios, no tenían ese problema. Es decir, hacían las cosas con amor hacia Dios y hacia el prójimo. Pero también eso les hacía mantenerse en su fe. Pero también la manera en que servían, eran capaces de ayudar a los demás y la manera que se podían mantener fiel a pesar del acoso externo y de la problemática interna que tenían con esta profetisa. Y todavía más, hay un halago más para esta iglesia. Y dice, y tus últimas obras son mayores que tus primeras. Es decir, en el grupo fiel de esta iglesia, todas las cosas que hacían, las hacían mejores ahora que como lo hacían anterior. Es decir, como algunas iglesias decrecen en la forma de su relación con Dios y del trabajo y las obras hacia Dios. Pero la iglesia de Tiatira, donde hay un grupo fiel al Señor, y esto es muy interesante porque la iglesia está dividida en ese sentido, pero hay un grupo fiel, lo que hacen cada vez va de menos a más y agrada al Señor.
Esto es una característica muy importante a analizar en la iglesia de Tiatira. Y también sería muy interesante notar esa parte en nosotros. ¿Quién es el Hijo de Dios que adoramos? Pero cómo nuestras obras y cuáles serían las obras que deberíamos de mantener y cómo las obras que hacemos hoy deben ser mejor que las obras que hicimos ayer. Y las obras que hagamos mañana deben ser mejor que las obras que estamos haciendo hoy. Es decir, debemos crecer. La iglesia tiene un llamado a crecer y a hacerlo de mejor manera hacia Dios cada día. Y esto es lo que una iglesia debiera de buscar. Mas, sin embargo, el versículo 20 dice, sin embargo, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, la que se llama a sí misma profetiza y enseña y engaña a mis siervos para que cometan fornicación y para que coman alimentos ofrecidos a los ídolos. Se había infiltrado a la iglesia y esto es algo que me hace pensar a mí en este tiempo. En todo tiempo hay gente que se infiltra a la iglesia para buscar hacer pecar a los hijos de Dios. Y la iglesia de Tiatira tiene este problema. A la iglesia de Tiatira se había infiltrado una mujer que él le conoce como Jezabel. No era el nombre propio, pero está refiriéndose a la Jezabel que encontramos nosotros en el primer libro de los Reyes, capítulo 16. A esa Jezabel, dice los versículos 31 en adelante, Jezabel fue la esposa de uno de los reyes de Israel, de manera particular de Acab. Y dice, para no leer lo anterior, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. La Jezabel está haciendo una comparación. Esta que se llama profetiza es semejante a la Jezabel, quien fue esposa de Acab. Y esta Jezabel, que fue esposa de Acab, era una persona que era adoradora de Baal y de Acera. Y Baal y Acera, en el Antiguo Testamento, eran los dioses de la fertilidad. Otra vez, lo que estamos hablando hace un momento. El mismo problema que tiene Tiatira con sus ídolos. Ella había entrado a la iglesia. Noten lo que había pasado en la iglesia. Jezabel había entrado en la iglesia y había estado engañando, enseñando. Le habían permitido en la iglesia enseñar cosas contrarias a lo que el Señor Jesús enseñaba. De tal manera que llevó a los siervos de Dios, a los líderes de la iglesia, a cometer adulterio y fornicación. Parece mentira cómo de pronto una iglesia que tiene muchas cualidades, y eso lo vimos en el versículo anterior, haya permitido que se introdujera una persona para enseñar y le permitieran enseñar cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Y esto me hace pensar aquí que en nuestro tiempo a la iglesia se han metido personas para enseñar cosas abominables abominables a Dios. Y
Dios, aquí nuestro Señor Jesucristo, está diciéndole a la iglesia, ¿cómo es posible que ustedes, haciendo las cosas bien, tengan en la iglesia una persona con estas características? Y este es el enojo del Señor, porque el Señor no tolera eso. La iglesia lo puede tolerar, y esta es una enseñanza. La iglesia puede tolerar el pecado, pero Dios no lo tolera. Por eso vamos a leer el versículo 21. Y el versículo 21 dice, le di tiempo para arrepentirse, pero no quiso arrepentirse de su fornicación. Y el versículo 22 dice, mira, la voy a postrar en una cama, y a quienes cometen adulterio con ella en gran tribulación, a no ser que se arrepientan de sus acciones, y mataré a sus hijos con enfermedades, y todas las iglesias sabrán que soy aquel que escudriña las mentes y corazones, y le daré a cada uno de vosotros según vuestras verdades. Dios no tolera el pecado en la iglesia. Esa es una de las enseñanzas que estamos observando. Me gusta cómo dice el versículo 21, le di tiempo para arrepentirse. Y es que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí los comentaristas que estuve consultando, en esta frase que dice, le di tiempo para arrepentirse, expresan que con toda seguridad hubieron pastores, incluyendo a Juan, que fue uno de los pastores de las 7 iglesias, que le enseñaron correctamente y que le dijeron que debería de cambiar su vida. Eso es lo que ellos plantean, y creo que sí es como Dios le dio tiempo de arrepentirse. Pero esta mujer era un instrumento de Satanás y definitivamente no quiso cambiar de actitud. Y como no quiso cambiar de actitud, entonces nuestro Señor Jesucristo toma decisiones. ¿Cuáles son las decisiones? Hay 3 decisiones que toma Dios, o nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, hacia Jezabel y al grupo que le seguía. En primer lugar, viene la condena para ella. Mira, la voy a postrar en cama. Es decir, va a destruir lo que ella es. Y esto tiene que ver con lo que Dios, con la congruencia de Dios en la historia. ¿Cuál fue la razón del diluvio? El pecado de la humanidad. ¿Cuál fue la razón de la destrucción Sodoma y Gomorra? El pecado que ya había llegado hasta la presencia de Dios. Y así empezamos a ver toda la historia. ¿Por qué Canaán fue destruido? Por el pecado que llegó a la presencia de Dios. Y todo aquel que atente contra Dios y su pecado continúe y no cambie, puede tener la seguridad que le va a pasar lo que le está pasando, le va a pasar a esta mujer. Ella ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Ella ya había pasado los límites y ya no hay opción. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y tener cuidado. Que alguien puede en su momento creer que puede hacer todo y que al final va a terminar bien. No, hay límites y Dios pone límites. En la historia bíblica, Dios pone límites, lo que nos lleva a tener mucho cuidado. ¿A quiénes les está dando la oportunidad de arrepentirse? Vean, les está dando, dice, y a quienes cometen adulterio con ella en gran tribulación, a no ser que se arrepientan de sus acciones. Es decir, todavía hay una oportunidad para la persona que estuvo
enseñando estas perversidades, ya no tiene opción. Los que accedieron, los siervos de Dios o los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que se fueron tras esas enseñanzas, le está dando una oportunidad también, como se la dio a esta mujer. Le dio oportunidad y ahora ellos les dará una oportunidad. Pero si no, también van a sufrir gran tribulación. Y la parte final. Y mataré a sus hijos con enfermedades, y todas las iglesias sabrán que soy aquel que escudriña las mentes y corazones, y les daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Es decir, cuando nosotros vemos el versículo 23 que dice, mataré a sus hijos con enfermedades, la mayoría de los biblistas y comentaristas dicen que no se refería a sus hijos físicos o biológicos, sino a los hijos que había engendrado con su doctrina. Y esto es muy interesante porque cuando dice, y mataré a sus hijos con enfermedades, los comentaristas refieren que esto tiene que ver con lo que dice Ezequiel. Y Ezequiel nos hace un planteamiento, una enseñanza. Permítanme un segundo. Cuando nosotros leemos lo que está pasando con esta persona, Ezequiel 33, 27 habla de esto cuando dice de la siguiente forma: les dirás así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que los devoren, y los que están en fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Es decir, cuando la ira de Dios viene, destruye a todo aquel que atenta contra la palabra de Dios. Y esto es muy fuerte. No es contra la iglesia, es contra los que han atentado contra la iglesia. Vean cómo sigue el versículo 24. Y estoy hablando a todos los que estáis en Tiatira, a los muchos que no siguen a esta enseñanza, y los que no han conocido así las llamadas profundidades de Satanás, no pongo ninguna otra carga sobre vosotros. En todo caso, lo que tenéis, conservadlo hasta que yo venga. Y aquí hace una distinción en la iglesia. A los que han hecho toda esta maldad y se han encaminado hacia toda esta situación pecaminosa, Dios los tomará y los destruirá. Y esto suena fuerte, pero así será, así es. Y así es también el día de hoy. Pero los que son fieles al Señor, dice, no les pongo otra cosa más, sigan siendo fieles a Dios. Y entonces me hace pensar por un momento, y quisiera que pensara conmigo por un momento, cómo en una iglesia, a veces decimos, toda la iglesia está mal. No, probablemente una parte pueda tener problemas, pero hay un sector de la iglesia que se mantiene fiel. Y esto es por la razón del por qué Dios cuida de su iglesia, pero destruye a los que no son de la iglesia. Ahora, termina los versículos 26 al 29 dando una promesa, o es una promesa triple. Al que triunfe y mantenga mis obras hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones para gobernarlas con vara de hierro, como vasijas de barro que se rompen en pedazos. Y es muy interesante esta cita
Porque esta cita está en el Salmo 2. Vean lo que dice el Salmo 2. Si leen conmigo el Salmo 2, versículos 8 y 9, dice así: pídeme y yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. ¿Cómo Jesús cita aquí un pasaje del Salmo? Y yo dije en la primera lección que mucho de lo que hay en el Apocalipsis está en el Antiguo Testamento. Vean cómo cita, y aquí hay dos cosas que Jesús trae como promesa a la iglesia triunfante, a esa que es fiel, a esa que mantiene el amor, que mantiene la fe, el servicio, la perseverancia, del cual hablamos al principio. A esa iglesia Dios le da una promesa triple. Primero, dice: le daré autoridad sobre las naciones. Y esto tiene que ver, esta cita tiene que ver, porque los cristianos en ese momento eran vistos como personas de cuarta o quinta categoría. El gobierno, todo ese gobierno dirigido por Satanás veía a la iglesia como algo que no tenía valor. Y aquí el Señor de la iglesia les está dando valor. No son los que dicen, los que tienen el valor y el poder y que pueden hacer y deshacer, los que tienen la autoridad. Jesús dice: no. Recuerden que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Y la iglesia Dios le dice a la iglesia: no se sientan que ustedes no pueden, que ellos son más que ustedes. No, yo los pongo encima de ellos. Para mí, ustedes están encima de ellos. Esto tiene que ver con el presente, pero también tiene que ver con un asunto escatológico, es decir, en la venida de nuestro Señor. ¿Quién triunfa y quién es el que tendrá la autoridad? Es la iglesia cristiana. Pero luego dice: para gobernar con vara de hierro, como vasijas de barro que se rompen en pedazos. Aquí quiero citar el libro de Apocalipsis, el que estamos estudiando, el capítulo 21, versículo 1. En el establecimiento del reino final de nuestro Dios, la iglesia estará con ella. Y vean lo que dice Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existirá jamás. Es decir, la gente que no conoce a Dios está pensando en términos de este cielo y de esta tierra. Jesús está pensando y le está llevando a la iglesia que piense en términos de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ellos tendrán, donde la iglesia tendrá la autoridad que le ha dado Jesucristo, porque todo lo que existe no existirá más y será despedazado. Qué hermoso para una iglesia que pasa pasando por problemas, ¿no? Porque esto pasará. Aunque los testigos de Jehová dicen que se van a quedar con esto, no hay forma. Esto pasará, esto se acabará. Toda la pomposidad de este mundo se deshará. Pero la iglesia cristiana no pasará, estará gobernando con su Señor. Y termina la última promesa en el versículo 28. Así como he recibido autoridad de mi Padre, daré a todo aquel que triunfe la estrella de la mañana. Quien tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que lea conmigo Mateo 13, versículo 43.
Mateo 13, versículo 43. Quiero que lo leamos juntos. La palabra de Dios dice, entonces, es decir, cuando venga el Señor, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, la iglesia en el reino de Dios resplandecerá. Esa es la estrella. Resplandecerá como el sol. Qué maravilloso. Cuando la gente ve a la iglesia como nada y piensa que nosotros no valemos nada, el Señor nos da esta promesa y nosotros resplandeceremos en el reino de Dios. ¿Tenemos oído para oír? El Espíritu Santo nos habla. Es un placer, como siempre, comentar algunas cosas del libro Apocalipsis. Nos vamos a ver el próximo jueves para el estudio. El domingo, si usted nos acompaña, prepare aceite, vamos a orar por los enfermos. Digámosle, Señor, gracias por este maravilloso tiempo de considerar tu palabra. Hay tanta bendición, tanta misericordia, tanta gracia para la iglesia que sufre, como a veces no somos capaces de entender. Mas, sin embargo, Dios, al analizar tu palabra, podemos ver cómo tú, para ti, tu iglesia, es la iglesia que está por encima de todas las cosas. Pero también la amenaza de destrucción, y este es un llamado para todos los cristianos. Una, a no permitir que se introduzcan cosas abominables a ti, y la otra, que si alguno está pensando en ello, pueda entender que tú eres un Dios que eres grande en misericordia, pero eso no te limita para cortar aquello que quiere destruir tu iglesia. Bendice a la iglesia fiel. Gracias por los hermanos que están siguiendo estos temas y que podamos tomar bendición de tu palabra. Esta es la oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.